Aquí empiezo la falda, la vuelta número 1, aquí es donde tenemos que cambiar el número del gancho. Yo estaba usando el 3.20, no, 3.50 y tomé el 4.5. Voy a hacer 4 cadenas, hice 4 cadenas y pasé un punto alto abajo, y en el siguiente hice el punto alto. Se va a hacer una cadena, pasamos un punto y en el siguiente hacemos el punto alto. Así va a ser toda la vuelta. Pasamos un punto y el siguiente un punto alto hasta tener 60 puntos altos y 40 espacios para terminar la vuelta. Tenemos que tener 60 puntos altos en toda la vuelta. Aquí están las cadenas que hicimos, las 7 cadenas. También igual pasamos un punto abajo, ahí está. Este es el número 60, el punto alto. Aquí tenemos 6 puntos altos que quedan de la vuelta anterior sin tejer y hacemos una cadena. Este es el número 60, el punto alto. Tomamos la parte donde empezamos la vuelta, ahí quedaría así. Vamos a definir este lado como el lado derecho. Ya aquí lo tenemos ya para unirlo. Lo vamos a hacer. Aquí hicimos 4 cadenas para empezar la vuelta. En la tercera cadena hacemos el punto deslizado y terminamos. Ahí se va a unir. Esto ya quedaría de esta forma la abertura de los botones. Ahí está. Vamos a esta vuelta, yo la conozco como entre dos, para ponerle listón o lo que usted guste ponerle aquí en esta vuelta. Vamos a empezar la número 2 para la falda. Aquí voy a empezar la segunda vuelta de la falda. En total de la falda van a ser 35 vueltas de la falda. Estamos en el espacio donde deslizamos el punto en la tercera cadena y vamos a deslizar el punto en la cadena que tenemos aquí enseguida. Deslizamos el punto, ahí está. Hago una cadena y un medio punto en el mismo espacio, 3 cadenas, paso un espacio y en el siguiente medio punto, 3 cadenas, paso un espacio y en el siguiente medio punto. Llevamos 2 lazos de 3 cadenas. Aquí empezamos 3 cadenas y hago el medio punto. Aquí no vamos a pasar ningún espacio, medio punto, 3 cadenas y pasamos un espacio, 3 cadenas y paso el segundo espacio, y las siguientes 3 cadenas no vamos a pasar ningún espacio. En dos lazos pasamos 2 y en el tercero no pasamos ningún espacio. Ahí está.
Así vamos a terminar la vuelta número 2. Voy a cerrar la vuelta número 2. Tengo los últimos 3 que hice. Aquí están, estos dos pasé los 2 espacios y en este está así sin pasar espacio. Y aquí tengo las últimas 3 cadenas y nos toca tejer el que va sin espacio. Aquí voy a cerrar la vuelta con un punto deslizado en el primer medio punto que hicimos de la vuelta 2. Deslizamos el punto y ahí se cierra la vuelta número 2. Ahí está. Esta es la cadena que hicimos ya para terminar y unir la vuelta de abajo, la número 1. Aquí está esta cadena. Aquí tenemos que hacer el medio punto, el último de la vuelta 2. Vamos a empezar la vuelta número 3. Voy a deslizar un punto solamente de las 3 cadenas siguientes para empezar la vuelta 3. Ahí está. Tejo 3 cadenas y voy a hacer un grupo de 4 puntos altos. Aquí tengo 2. Voy a contar la cadena como punto alto. Es un grupo de 4 puntos altos separado de 2 cadenas que aquí ya las tejí. De nuevo los 2 puntos altos, ahí está el grupo de 4 y 2 cadenas de separación. Este grupo así le voy a nombrar grupo de 4. Ya saben ustedes que va a llevar 2 cadenas de en medio. Enseguida estamos en la 3 cadenas. Aquí estamos, pasamos este espacio de 3 cadenas y en el medio punto un punto alto, 3 cadenas, pasamos el espacio de 3 cadenas y en el siguiente hacemos el grupo de 4. Ahí está, hago 3 cadenas de nuevo y paso un espacio. En el siguiente medio punto hago un punto alto y 3 cadenas. Así vamos a hacer toda la vuelta. Aquí pasamos un espacio y el siguiente hacemos el grupo de 4. Así vamos a terminar la vuelta. Se me pasó decirles que son 36 lazos de 3 cadenas. 36 lazos en la vuelta número 2 y estamos en la número 3. Aquí voy a cerrar la vuelta número 3. Tenemos que tener 12 grupos de 4 puntos altos en esta vuelta. Vamos a deslizar el punto en la tercera cadena. Ahí está. Y avanzamos con punto deslizado. Ahí está el segundo punto deslizado y en el espacio de la cadena de 2 cadenas tenemos aquí. En las siguientes vueltas vamos a empezar con el grupo de 4 puntos altos. Ya los voy a tener tejidos para cuando empiece cada vuelta. Así van a deslizar el punto en esta parte y el último por debajo de las 2 cadenas para hacer este grupo. Ahí está. Después de haber tejido este grupo de 4,
2 cadenas, vamos a tejer un punto alto en el punto alto siguiente, aquí está, en el que está aquí, 2 cadenas y en el mismo espacio un segundo punto alto, 2 cadenas y de nuevo hacemos el grupo de 4. Esto lo vamos a repetir toda la vuelta. 2 cadenas en cada espacio, todos los espacios son 2 cadenas. Ahí está. Aquí deslizamos el punto, la tercera cadena y avanzamos y hacemos el grupo de 4 para empezar la siguiente vuelta. Esta vuelta es la número 4. Cerré la vuelta número 4, empecé la vuelta número 5, aquí está. Voy a hacer después del grupo de 4, 2 cadenas. Ahí está. En este espacio que tenemos aquí hacemos un punto alto, 3 cadenas y un punto alto en el mismo espacio de 2 cadenas. Dos cadenas y hacemos el mismo grupo de 4. Ahí está, hago las 2 cadenas y lo terminamos. Ahí está, así vamos a hacer toda la vuelta, la número 5. Terminé la vuelta número 5. Voy a empezar la vuelta número 6. Aquí hice el grupo de 4. Hago 2 cadenas. Medio punto en el, punto alto en el punto alto que tenemos aquí. 5 puntos altos en el espacio de las 3 cadenas. Y el siguiente punto alto en el punto alto de abajo. En total aquí tenemos 7 puntos altos en este grupo. Vamos a seguir con 2 cadenas y hacemos el grupo de 4 aquí enseguida del mismo espacio donde lo estamos haciendo, y así vamos a hacer toda la vuelta, que es la número 6. Aquí está. Ok, aquí empiezo la vuelta número 7. Aquí está la 6 terminada. Hago después del grupo de 4 una cadena y vamos a tejer un punto alto en cada punto de abajo y una cadena de separación. Los 7 puntos y una cadena. Aquí están, son 6 y el siguiente ya nada más nos falta. Aquí ya tenemos 7, una cadena aquí en este espacio, 2, 4, 6, 7 y una cadena más de separación para hacer el grupo de 4. En el mismo espacio.
Ahí está. Así vamos a hacer la vuelta número 7. Una cadena, una cadena. Terminé la vuelta número 7 y voy a empezar la número 8. Hago aquí, después del grupo de 4, 2 cadenas, medio punto en el primer espacio de una cadena, 3 cadenas, medio punto en el siguiente espacio. Así vamos a hacer cada espacio de un punto de una cadena, 3 cadenas y medio punto. Ahí está. En total vamos a tener 5, 1, 2, 3, 4 y 5. De nuevo 2 cadenas, ya hacemos el grupo de 4. Ahí está. Esta es la vuelta número 8. 2 cadenas y 2 cadenas. Empiezo la vuelta número 9. Aquí estoy. Hice el grupo de 4 puntos altos, 3 cadenas, medio punto en el primer lacito de la piña. Aquí empezamos la piña. En la vuelta anterior, 3 cadenas, medio punto en cada lacito. Esta es la segunda vuelta de la piña. 3 cadenas en cada lazo, 3 cadenas para separarlo. Ahí está. Y hacemos el punto, el grupo de 4 puntos altos. Ahí está. Así vamos a terminar la vuelta número 9. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 lacitos en la piña. Aquí termino la vuelta número 9. Voy a empezar la número 10. Aquí va a cambiar el grupo de 4. Aquí cerré la vuelta, la 9. Voy a deslizar el punto 1. Estoy en este espacio. Tengo 2 cadenas. Tengo que deslizar 2 medios puntos, uno en cada cadena, en el punto alto. Ahí está. Dejo 3 cadenas y un punto alto para tener 2 puntos altos. Tres cadenas, medio punto en el espacio de la piña. Aquí está, en la primer lazo de 3 cadenas, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas en medio punto, 3 cadenas. Después de las 3 cadenas, 2 puntos altos, ahí está, 2 cadenas, un punto alto en el espacio de 2 cadenas. Aquí siguen 2 cadenas y 2 puntos altos
uno en cada punto, 3 cadenas y vamos a continuar con los espacios de 3 cadenas de la piña. Medio punto, ahí está. Aquí en la piña tenemos 1, 2, 3 lazos, 3 cadenas, 2 cadenas, 2 cadenas, 3 cadenas. Aquí está, así vamos a terminar la vuelta número 10. Aquí voy a cerrar la vuelta número 10 para empezar la número 11 con un punto deslizado en la tercera cadena. Ahí está, aquí empiezo la vuelta número 11, 3 cadenas, un punto alto en el siguiente punto alto, 3 cadenas y hacemos la piña, medio punto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto. Aquí en la piña, en esta vuelta, nos quedan 2 lazos en la piña, ahí está, 3 cadenas, 2 puntos altos en los siguientes puntos altos, 2 cadenas, vamos a hacer aquí en este punto alto un punto alto, 2 cadenas y en el mismo espacio hacemos otro punto alto, 2 cadenas, 2 puntos altos, ahí va creciendo, 2 cadenas, 2 cadenas y 2 cadenas, y estas son 3 cadenas y 3 cadenas. Para separar la piña son 3 cadenas en cada lado. Aquí vamos a repetir las 3 cadenas y vamos a empezar la piña de nuevo, y así sería toda la vuelta. La número 11 para venir a deslizar el punto en la tercera cadena. Aquí cierro la vuelta, la número 11. Aquí está. Deslizo el punto en la tercera cadena y empiezo la número 12, 3 cadenas, el punto alto, 3 cadenas, y aquí vamos a terminar la piña con 3 cadenas. Estas son 3 cadenas que hice ahorita y 3. Aquí formamos, queda un solo lacito de la piña, ahí está completa. 3 cadenas de separación y hacemos el abanico nuevo que están haciendo aquí, que aquí se va a formar otra piña, 2 puntos altos en los 2 puntos de la vuelta anterior, 2 cadenas en el espacio de 2 cadenas en esta parte, un punto alto y 3 cadenas.
3 cadenas y un punto alto en el mismo espacio, 2 cadenas y los 2 puntos altos para cerrar el abanico, 3 cadenas de separación para la piña. Ahí está. Aquí son 3 cadenas y 3 cadenas de separación en la piña, 2 cadenas, 3 y 2. 2, 3 y 2. Así vamos a terminar la vuelta, la número 12, para deslizar el punto en este espacio. Cerré la vuelta número 12 y empiezo la número 13. Deslicé el punto en la tercera cadena y hice las 3 cadenas y el punto alto de la vuelta número 13. 3 cadenas, tomamos el espacio de el último de la piña con medio punto, 3 cadenas, el grupo de 2 puntos altos, tres cadenas, en este siguiente punto alto hacemos un punto alto, en el espacio de 3 cadenas tejemos 5 puntos altos, tres, 4 y 5. En el siguiente punto alto un punto alto. En total aquí vamos a tener 7 puntos altos, como este espacio que empezamos la piña, porque aquí va a empezar otra piña, 3 cadenas y el grupo de 2 puntos altos. Repetimos 3 cadenas para la separación de la piña, aquí la tenemos, y así va a estar usted repitiendo todo este espacio toda la vuelta. 3 cadenas, 3 cadenas, 3 cadenas, 3 cadenas y 3 cadenas. Está muy fácil esta vuelta. Está precioso, mire cómo se va viendo. Esto ya es más fácil. Esta es la vuelta número 13. Vamos a tejer hasta la 16. Después de la 16 se van a repetir las vueltas, así es de que es más fácil para ustedes seguir las vueltas de repetición. Ok, vamos a terminar la vuelta 13. Terminé la vuelta número 13. La cerré aquí en la cuarta cadena y hice 3 cadenas y un punto alto para empezar la vuelta número 14. Aquí tejemos los siguientes, pasamos la piña, ya se terminó, tejemos los siguientes 2 puntos altos. En total son 4 puntos altos contando la cadena, sin espacio aquí de cadena, los 4 puntos altos juntos, una cadena. Aquí vamos a tejer una cadena y vamos a tejer cada punto alto de abajo separados de una cadena. Una cadena de separación. Ahí está el último punto alto. En total son 7, 2, 4, 6, 7. Una cadena.
y vamos a tejer los 4 puntos altos juntos. Aquí tengo 2 y los siguientes 2 pasando la piña. Así vamos a tejer toda la vuelta, la número 14. Una cadena y una cadena de separación en los puntos altos. Aquí la empecé la vuelta a la 14. Aquí cerré la vuelta número 14 con un punto deslizado en la cadena número 3. Aquí está, nos faltan la 15 y la 16. De ahí, en la 17 vamos a empezar a repetir las vueltas. Cuando termine la 16 les voy a extender el tejido para que aprecien cómo va viéndose. Aquí voy a deslizar el punto en el siguiente espacio del punto alto de abajo. Deslicé el punto, ahí está, 3 cadenas y en el mismo espacio hago un punto alto para tener 2 puntos altos juntos, 2 cadenas de separación y en el siguiente punto alto 2 puntos altos en el mismo espacio. Ahí está, 2 cadenas y empezamos a hacer la piña en el espacio de una cadena en medio de los 2 puntos altos. Y los lacitos ya saben que son de 3 cadenas. En cada espacio hacemos el medio punto para tener 5 lazos de 3 cadenas. Aquí terminé, son 5 espacios que tengo de 3 cadenas, 2 cadenas de separación, pasamos el primer punto alto de los 2 que tenemos aquí. En este hacemos 2 puntos altos en el mismo espacio, 2 cadenas y en el siguiente punto alto igual hacemos 2 puntos altos en el mismo espacio, 2 cadenas, 2 cadenas, 2 cadenas y 2 cadenas para empezar la piña en el primer espacio en medio de los 2 puntos altos. Y así vamos a seguir igual toda la vuelta, la número 15. Los espacios son de 2 cadenas. La número 15. Aquí cerré la vuelta número 15, ya vamos a hacer la última vuelta, la número 16 y ya después la 17, vamos a repetirlo. Me alegro por ustedes porque para que se animen y avancen en su tejido. Ya lo demás es más seguir el tejido. Ok, aquí hice el punto deslizado en la tercera cadena y voy a deslizar al siguiente punto alto y por debajo de la cadena de 2 saco también el punto deslizado para estar en el espacio de 2 cadenas. Aquí vamos a hacer el grupo de 4 que estamos haciendo en las vueltas anteriores. Aquí vamos a contar 2 puntos altos que ya tenemos tejidos y hago los siguientes 2 puntos altos en el mismo espacio, 3 cadenas y aquí está el primer lacito de la piña, medio punto, 3 cadenas en cada lazo de la piña, medio punto,
aquí terminamos ya la piña. Aquí se va a terminar con 1, 2, 3, 4 lazos la piña, 3 cadenas, y tejemos en este espacio de 2 cadenas el grupo de 4 puntos altos separado de 2 cadenas. Ahí está. Así vamos a repetir esto toda la vuelta para terminar la número 16. Aquí cerré la vuelta, la número 16. Ahí está, la número 16. Ahora voy a extender el tejido para que aprecien hasta dónde vamos ahorita en este espacio. Ok, aquí está. Aquí está la falda, mire qué precioso se ve.